En esta mañana vamos a estar estudiando la lección que lleva como título ¿En quién confías? Y haciendo referencia al capítulo 7 de Isaías. Y para ello le he pedido al pastor Onir Román que me acompañe para juntos discutir lo que la lección nos quiere demostrar en este día. Onir, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te levantaste en este día? Me levanté muy bien, damos gloria a Dios por ello. Estamos gozosos de poder compartir nuevamente con todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales, los cientos y a veces miles que nos ven. Así que esperamos que el programa de esta mañana sea de beneficio para cada uno de ustedes. Y la lección de este trimestre a mí me ha encantado al momento. Es una lección muy teológica, donde hay que sentarse, ponerle mucho análisis, porque nos brinda herramientas para el mundo en el que estamos viviendo. Ya la primera lección, el pastor Juan González y yo estuvimos discutiendo en cómo Dios le habla a su pueblo, y en el capítulo 3 lo sigue haciendo a través de una pregunta que el autor desarrolla. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿En quién confías? ¿En quién confiamos nosotros? Yo creo que es una de las preguntas más importantes que el ser humano se debe de hacer. Y esta lección, podríamos decir que es una continuidad de la lección pasada. Sí, es una continuidad. Estamos hablando del nieto, ¿verdad?, de Usías, el que estamos hablando en esta lección. Ya ha pasado 2 generaciones y entonces entramos en una parte bien importante y en un momento muy negro para la historia de Israel. Así mismito es, y todo el mundo, aún la iglesia cristiana, ha pasado por ese momento. Todos hemos pasado por un momento oscuro, todos hemos pasado por un momento de miedo, todos hemos pasado por un mal momento. La pregunta que nos hacemos es: ¿en quién confiamos? Dice el apóstol Pablo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya sabemos que Dios es con nosotros. La pregunta es: ¿qué es contra ti? ¿Qué es contra ti que tú le temes, a lo cual entonces tienes que decidir si estoy con Dios o busco otro aliado? Y es interesante que en la lección podemos ver a un pueblo que tiene conocimiento de Dios, que sabe quién es Dios, a unos líderes que conocen a Dios, pero deciden hacer alianzas no con Dios, sino con el paganismo. Con el hombre. Y no es la primera vez que Dios se manifiesta de una manera extraordinaria ante su pueblo, ante situaciones difíciles. El problema que estamos viendo con Acaz, que es famoso por las cosas malas que hizo, ¿sabes? No podemos hablar de Acaz por las cosas buenas que hizo. Acá se le reconoce por todo lo malo que hizo delante de los ojos de Dios. Y de ahí en adelante vienen una serie de consecuencias que han afectado al pueblo de Dios. Y ahí es que entonces vienen ciertas promesas que Dios le hace a su pueblo, ya que su rey, su líder, no ha querido hacer caso a lo que dice Dios. Así mismito es, Acaz se apartó por completo de Dios. Son muy pocos los reyes de los cuales la palabra de Dios dice: e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y acá fue uno. Acaz pasó a sus hijos por el fuego. O sea, los sacrificó ante dioses paganos, teniendo conocimiento de quién era Jehová. De quién era Jehová. Pero como quería salir bien, quería estar bien, hizo alianzas con quien no debía, y eso le costó. Y entonces pasa a sus hijos por el fuego, entre muchas atrocidades más que hizo. Acaz es famoso de hacer alianza con el que no debe hacerla. y eso es muy común en la política, lamentablemente. En la política lo podemos ver, que los políticos, con tal de mantenerse en el poder, Pastor William Torres, bienvenido, los políticos, con tal de mantenerse en el poder, ¿qué es lo que hacen? Son capaces, hay un dicho por ahí que dice, son capaces de venderle el alma hasta el mismo diablo. Sí, muchas veces así. Y lo que debemos preguntarnos nosotros es: ¿acaso nosotros en la iglesia, acaso nosotros como líderes de iglesia, acaso nosotros como pueblo de Dios, como miembros de este cuerpo, hacemos lo mismo? ¿Somos capaces de hacer alianzas con quien no debemos? Vamos a hacer un trasfondo, ¿verdad? A manera de comenzar con la lección de lleno, ¿verdad? Después de esta introducción. Estamos hablando de un rey
que como dijimos era el abuelo del rey Urías, que hablamos en la lección pasada. Y también estamos hablando de otro rey, que es el rey de Asiria. El pastor que estuvo predicando el sábado pasado, Efraín Velázquez, nos estuvo hablando de la diferencia entre el reino de Asiria y el reino de Siria, ¿verdad? Y nos hizo un resumen muy bueno. Cuando yo oí de esto y leí la lección, dije, mira, qué bueno que él dijo esta definición para estar claro en lo que estamos estudiando. En el rey de Asiria estaba el rey Tiglat-Pileser III, ¿verdad? Pero entonces este rey se estaba haciendo poderoso, se estaba haciendo muy fuerte, y el rey de Siria, junto con el rey de Israel, quisieron hacer alianza, aunque eran pueblos enemigos, quisieron hacer la alianza para poder pelear contra este rey de Asiria que venía con todo su poder. Más tarde, ellos deciden tomar a Judá, que era el reino del sur. Israel es el reino del norte, junto con Siria, y quieren tomar o hacer pacto con Acab. Acab rechaza ese pacto porque ellos lo que en vez de discutir con él los planes, pues lo decidieron invadir. Acab decide ir en contra de ellos, pero hizo un pacto que no debió haber hecho. Ese es el primer pacto de Acab, ¿verdad? Él dice las siguientes palabras: soy tu siervo y tu hijo. Y lo interesante es que Dios nos quiere hacer a nosotros completamente libres. ¿Cierto, pastor? Dios te hace a ti libre físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. En todas las facetas de tu vida Dios quiere que tú seas libre. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Ahora Él se entrega a un poder no solo terrenal, sino que es un poder pagano. Ahora mis pensamientos tienen que ir acorde con los pensamientos de Él. Mis decisiones tienen que respetar las decisiones de Él, porque estoy haciendo una alianza. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería que su pueblo se mantuviese libre. Y si iban a hacer una alianza, tenía que ser con Él. Y mira, Dios le hace una promesa acá, pero acá decide irse con el rey de Asiria. Y estaba buscando, googleando, como dicen los jóvenes ahora, el significado de Tiglat-Pileser III. En el idioma acadio, este nombre significa: mi confianza está en el hijo de Echara. Mi confianza está en el hijo de Echara. ¿Y quién era Echara? Era la diosa del amor para los asirios. Los placeres. Los placeres. Ellos estaban haciendo alianzas con los placeres de este mundo, con las cosas que realmente son temporeras. Sí. Y añadiendo un poquito a este nombre de Ishara o Echara, también ella era la diosa que castigaba la traición. ¿Y cómo era el castigo de la traición? Ella le daba castigo corporal hasta que las personas morían. Y también nos dice que era la diosa de la medicina, algo que es contradictorio. Así que este rey de Asiria, tenía por nombre el hijo de Echara, ¿verdad? Una diosa que a todas luces dominaba el ámbito, ¿verdad? De la religión en ese tiempo. Y acá, ¿qué es lo que le dice? Como leíste... yo soy tu siervo, soy tu hijo ahora. Estoy entregándome a ti. Y es triste porque esto tiende a suceder en la vida espiritual con cada uno de nosotros. A veces los problemas, las dificultades, las situaciones nos llevan a actuar y a tomar decisiones erradas. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero hay una diferencia, y es a quien tú escuchas. Dice la lección, o dice el texto bíblico, que el Dios le envía al rey un portavoz, le envía un profeta, para que él entienda que el momento de dolor, el momento de crisis, iba a ser momentáneo, que pronto iba a ser solucionado. Y es lo que dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, cuando dice: porque es necesario que padezcáis por un poco tiempo.
sea, los problemas y las dificultades que enfrentamos son por cuánto? Por breve, un poquito por de breve tiempo. Y tienen un propósito de fortalecernos, hacernos mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Y él recibe el mensaje, mira, aguántate un poquito más, vas a salir de esta, no hagas alianza, pero él prefirió escuchar la voz, pudiéramos decir, del rey pagano, De un rey pagano o que la voz de Dios. Acuérdese que acá tenía una esposa que no era muy buena, que digamos, ¿verdad? Y quizás estaba por consejo de ella, hablando de todas cosas, pero tenemos que ver una cosita y va dirigido más a los jóvenes. Va dirigido más a los jóvenes. Cuando Acab comenzó su reinado, apenas tenía ¿cuánto? 20 años. 20 añitos. ¿Qué decisión sabia podría tomar un jovencito que le dan, de momento tiene el cargo de toda una nación? Pero fíjate, aquí hay una diferencia. Acaz tenía 20 años cuando se hizo rey. Sí. Josías tenía ¿cuánto? Era un niño. Era un niño, 8 o 9 años me parece, pastor, si no me equivoco. 8 años. Un niño de 8 años gobernó mejor que un joven de 20 años. ¿A qué era la diferencia? ¿Tenía uno más capacidad que otro? No, tenían la misma. Era con quien estaban Posiblemente no. El de 20 tiene más capacidad. No, definitivamente. La diferencia está en que el de 8 años decidió seguir el consejo y el otro no. Es por eso que el sabio Salomón dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. Nuestras decisiones, como las que se están presentando aquí, tienen que estar basadas en un así dice Jehová y en una multitud de consejos. Tú no puedes tomar una decisión por lo que te diga una sola persona, porque si esa persona te está dando un consejo malintencionado, ha sucedido. Ha sucedido. A veces es que el enemigo de Dios, cuando te da un consejo, te lo da bien dulce. Sí. Bien adornadito, con sus bolitas de Navidad, con sus adornos, y tú te deslumbras. O sea, el brillo con que Satanás llega a ti. La semana pasada te usé una frase, Satanás habla lindo. Que se habla lindo. Y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. ¿A Eva cómo le habló? No, con dulzura. Yo me imagino, no estamos allí, pero para convencer a una mujer que en ese momento había sido perfecta, ¿verdad? En la creación, tuvo que haber sido muy sutil. Yo me acuerdo una vez hace unos años atrás, en una entrevista que le estaban haciendo a un ex espiritista en Isabela. Le preguntaron, ¿y tú tenías encuentros personales con Satanás? Y él dice, sí, yo tuve mis encuentros personales. ¿Y cómo es él? La persona más caballerosa del mundo. Esa fue la forma en que lo describió. La persona más caballerosa y elegante que pueda existir. Así que Satanás, contrario a lo que el mundo quiere mostrar con cuernos, rabos, rojos y todo eso, nos puede engañar. Y quizás Acaz lo que lo engañó es eso, fue seducido totalmente al punto de que, negó a Dios totalmente. Así mismito es, pero fíjese que la lección nos presenta una esperanza y nos dice que cuando en otra ocasión el profeta visita al rey, le presenta a su hijo, que su hijo se llamaba ¿cómo? Aquí lo tenemos. Sear Hasud. Y cuando él escucha el nombre del hijo, se estremece. Su miedo aumenta y ya sabe cuál es su destino. Porque el nombre del hijo, ¿cuál era? Significa un remanente volverá. O sea, ya el nombre del hijo del profeta le estaba enviando un mensaje al rey Acaz. ¿Y cuál era? Que muy poquito iban a regresar. Va a caer. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros no hacemos alianza con Dios, caemos. No, y el hecho de eso, un remanente que volverá, lo puedo ver en diferentes situaciones. Cuando te dice que solo unos pocos volverán, son aquellos que se agarraron de la mano de Dios, siguieron a Dios, porque siempre, no importa cuán bajo haya caído un pueblo, siempre Dios tiene un número de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, y esos son los que casi siempre regresan. Todos los demás son destruidos, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando el ejército de Acab
fue reducido, ¿verdad? Muertos 120,000 soldados. Y yo digo, wow, 120,000 soldados en una guerra, haberse perdido, debe ser un golpe fuerte, ¿verdad? Para el rey. Así que vemos cómo, a pesar de que Judá era el reino escogido por Dios, vemos, lo puedo hacer así. Cuando decimos que Dios no tiene acepción de personas, lo tenemos que ver en dos sentidos. En el sentido de que no va a perdonar al pecador. Cuando es pecador, no importa cuán bueno ha sido la tierra, si tiene pecados ocultos, ¿verdad? Y insiste en ese pecado, Dios tendrá la recompensa para él. Pero también Dios no hace acepción de personas porque Él pueda salvar a todo el mundo. En ese sentido, Acab sufrió por causa de su desobediencia. Dios le permitió toda lo que el cielo le podía dar. Tú sabes lo que es decirle a un rey, pídeme una señal, sea de arriba del cielo o de abajo de la tierra. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, Dios le dio las manos abiertas a Acaz y le dijo, mira, pídeme lo que quieras, yo haré lo que quiera, te voy a dar la señal. Pero él no prefirió eso porque él no estaba en dependencia hacia Dios. Y la lección nos habla sobre eso, nos habla de la importancia de tener una dependencia a Dios. En el libro de la lección dice la siguiente frase: todo dependía de su confianza con Dios. Esta confianza se desarrolla mediante una experiencia con Él. Y es por eso que Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo el que has enviado. O sea, la salvación está en la experiencia personal que cada individuo tiene con Dios. No en la experiencia que tú tienes con la iglesia, no con la experiencia que tú tienes con la junta de iglesia, con la organización, con el pastor o con cualquier otra autoridad. No. Tu salvación depende de la experiencia que tú tengas con Dios. Y es que en este caso estamos hablando de un rey. Ajá. Y ese rey, me imagino que tendría sus consejeros y sus súbditos que estaban con él. Este rey no se toma, no se atribuye, ¿verdad?, ciertas decisiones a menos que consulte con sus consejeros. Pero si los consejeros están mal, si los consejeros no saben cómo explicarle al rey la estrategia que utilizar, pues nos queda Dios. El problema es que el hombre, por naturaleza, no importa lo que sea, busca todas las alternativas y cuando ya no tiene ninguna, entonces va donde Dios. Cuando ya la enfermedad lo atacó, cuando ya no tiene los recursos, y lo podemos ver así en la parábola, en la historia de la mujer de flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía, fue a todos los médicos, hizo todo lo que... Cuando ya no vio más otra solución, entonces ¿a quién acudió? La diferencia de ella es que acudió con fe, ¿verdad? Y ahí es que entonces pero hay un ejemplo sí, un poco más interesante en este aspecto, y el de Saúl. El de Saúl también. O sea, Saúl va a la guerra y porque el profeta se tarda unos minutos, ¿qué es lo que él hace? Se desespera, él mismo ofrece el sacrificio, él mismo hace todo, él mismo toma la decisión de cómo se va a batallar, cómo se va a pelear, cómo se va a hacer todo. Espérate, ¿y dónde está el consejo de Dios? Porque dentro de ese grupo de consejeros siempre estaba el sacerdote y el profeta. ¿Qué estaba sucediendo entonces? ¿O fueron sacados del grupo de consejos o simplemente estaban igual de corruptos que ellos? Es lo que la lección no dice, pastor. Es lo que no dice, pero sí dice algo. Y es que iba a haber un Emanuel. Iba a haber un Dios con nosotros que iba a traer libertad y que iba a traer salvación. Y habla de dos Emanuel allí. Sí, habla de dos Emanuel, pero hay un contraste que nosotros tenemos que traer aquí entre Acab e Isaías. ¿Ok? Acab sacrificó a sus hijos. Así mismo es. ¿Verdad? Los puso en fuego por adorar a algo, ¿verdad?, que ni siquiera existe, algo que ni siquiera existe, pero como los demás reinos de alrededor lo hacían, pues déjame hacerlo yo también, quizás para congeniar con los otros pueblos. Sin embargo, Isaías llevó a uno de sus hijos, ¿y qué hizo con eso? Honró a sus hijos.
demostrando que es Wow, lo que tremenda Dios, enseñanza y no lo había visto así. que Dios, cuando uno está de parte de Dios, no solamente uno honra a su familia, uno honra a Dios en todas las cosas. ¿A dónde Ya. llevamos a nuestros hijos? ¿A dónde los ¿Dónde llevamos? entregamos a nuestros hijos? Y es bien importante, como les dije, acá era joven, cometió muchos errores y nosotros fuimos jóvenes y cometimos errores. No podemos negar, muchas veces la gente piensa, no, que este hombre quizás no hizo nada malo en su vida. La experiencia de nuestra vida y la relación con nuestro Dios es lo que nos ha llevado al cambio. Así que nadie está exento de eso. Pero siempre tenemos que estar en contacto con nuestro Dios. Isaías lo hacía. Honró a sus hijos. Acá no lo hizo, sacrificó a sus hijos. Y llegará el momento en que a ti te toque decidir en una situación sola. Y espero que, hermano, ¿verdad? Que la experiencia con Dios te ayude siempre a decidir de parte de Dios. Aunque veamos las cosas oscuras. Porque el Señor lo ha demostrado con todos los profetas y con muchos de los apóstoles. Que en los momentos de mayor crisis, el poder de Dios se manifiesta. Yendo a ese punto de la familia y de los hijos, el comentario de la lección usa una oración que es muy importante mencionar, y es: el Señor era el Dios de Isaías, pero no de Acaz ni de su familia. Su familia. ¿Será acaso Dios el Señor de nuestras vidas? Amén. ¿El Que de así nuestra sea. familia? Que así sea. ¿El de nuestra casa? Es por eso que se hizo aquella pregunta el profeta Elías: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirven vuestros padres o al Dios verdadero. El Dios verdadero. Y a nosotros nos corresponde hoy escoger a quién vamos a servir. Y fíjate algo que el autor lo menciona al final, Sí. pero es bien importante el término de lo que mencionó ahorita de Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Dios siempre quiso estar con su pueblo. Definitivo. Es más, desde que el mundo cayó en pecado, Dios siempre ha querido estar al lado de su pueblo y de sus hijos. Y eso Hebreos capítulo 1 nos lo dice cuando menciona, Todos los patriarcas. sí, es- diciendo: Dios siempre ha querido hablar al ser humano de diferentes maneras. En otro tiempo a los padres, le habló por los profetas, y en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. En el Antiguo Testamento tú ves a un Dios que le dice a Moisés: mira, prepárame en todo, que yo voy a descender y me voy a reunir con mi pueblo. Pero cuando el pueblo prepara todo y Dios va a comenzar a aparecer, que ellos dicen: no, tenemos miedo. Y mira qué curioso. Dios el Padre siempre toma la iniciativa. Sí, Siempre la toma la iniciativa y sigue tomando la iniciativa, porque Sí. cuando el pueblo dice no, Ah. Dios entonces, ¿qué le dice a Moisés? Mira, hazme un santuario y allí, a través de ritos, ceremonias, yo le voy a enseñar al pueblo el camino, y allí en aquel santuario yo voy a morar. Y eso no queda allí, porque dice el texto que la nube nunca se apartó de delante de ellos. Aunque estuviesen haciendo lo incorrecto, Dios siempre estuvo con ellos. Pero desde luego en el Nuevo Testamento vemos a un Dios que se hace hombre, queriendo que seguir morando con el ser humano, y ese Dios que se hace hombre asciende al cielo y nos envía a Dios Espíritu Santo para que entonces pueda morar en los corazones de cada uno de nosotros. Dios siempre ha querido morar con el ser humano, y es por eso que usa la expresión Dios con Mira. nosotros y seguirá con nosotros. Mira qué curioso, Daniel, y vamos a hablarlo en términos humanos. Vamos a hablarlo en términos humanos. Dios tiene más confianza en el hombre que lo que el hombre tiene más confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha buscado en el hombre. Dios pudo habernos destruido desde el momento que Adán comió la manzana. Dios pudo habernos destruido desde el momento antes del diluvio. ¿Cómo tú ves a Adán? Nosotros vemos a Adán como el pecador. Como el pecador, sí, ¿no? Pero Nosotros eso- vemos a Adán como el culpable de que estemos viviendo las sí. cosas que estamos viviendo. ¿Cómo Dios ve a Adán? como un hijo Mi hijo. suyo, Yo lo amoroso. hice con mis manos. Sí, sí. Yo lo engendré. Y así nos ve a es lo más todos. que amo. Y así nos ve a Nosotros todos. nos vemos a nosotros de una forma negativa, pero Dios nos ve a nosotros de manera diferente. Diferente. Y damos gloria a Dios por eso. Y por eso que lo vemos a través de la historia, y para eso está la palabra de Dios. Muchas organizaciones cristianas descartan el Viejo Testamento en sus predicaciones, ¿verdad? Pero el Viejo Testamento nos da una historia de amor de parte de Dios hacia el hombre,
de cómo el hombre, aún insistiendo en su pecado, Dios siempre le extiende su mano para rescatarlo. Y a pesar de que Acaz fue como fue, Dios siempre trató de tenderle la mano para que Acaz fuera donde él creyera en él y él pudiera ser salvo a través de la mano de Dios. Pero el hombre insistió en el pecado y al igual que los antidiluvianos, Acaz también sufrió la consecuencia. Y quiero finalizar para dejar paso a la segunda parte del servicio con las siguientes 2 oraciones. Dice, Acaz se negó a permanecer en la palabra de Dios o saber la verdad. En cambio, confió en sí mismo y perdió su libertad de elegir como un amo cruel. Tú, ¿En quién confías? ¿en quién confías? Esperamos que todos los que nos están oyendo y los que nos irán después grabados tomen la decisión de parte de Dios. Dios le va a dar todas las herramientas. No va a faltar nada para rescatarte. Dios va a poner todas las herramientas para rescatar un alma perdida. Pero la decisión la tomas tú. Acá tomó una mala decisión, sufrió las consecuencias. Pero hay otros reyes que tomaron buenas decisiones y han recibido la gloria de Dios, ¿verdad? No hubo uno, o este tenía el corazón de Dios, como decía de David. A pesar de las cosas que había hecho David, Dios dijo, este era un hombre que murió con el corazón de Dios. Así que cuando partas de este mundo, cuando Jesús venga y estemos vivos, que podamos decir, hemos estado con el corazón de Dios. Amén. Y eso no va solamente a ustedes, hermanos, a la feligresía. Es bien importante que el liderato de la iglesia tome este consejo. Dependa de Dios. Porque como corra la iglesia, va a depender de las decisiones que ellos tomen también. Pero iglesia, su decisión va primeramente a Dios y después a los hombres. Peleemos la buena batalla. Agarrémonos de la fe y el Señor nos librará en su momento oportuno. A todos los amigos que nos continúan viendo, no lo mencionamos al principio, pero lo mencionamos ahora. Si usted tiene una petición, si usted desea que oremos por usted, si tiene un comentario, ya sea de la lección o del segundo servicio, sabe que a través de las redes sociales la puede hacer. Allí nuestro director técnico, Fredison, está haciendo anotaciones, escribiendo y demás. Y al final del programa, cuando el pastor termine de predicar, estaremos orando. Pero ¿qué tal, Joe, si para terminar la lección y abrir la segunda fase tenemos una oración? Seguro que sí. Así que oramos. Padre que moras en los cielos, en esta hora, te damos gracias por Jesús, porque a través de su sacrificio sabemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Sabemos que Dios siempre tiene planes para con nosotros y hará lo posible por salvarnos a nosotros. Es por eso que nos entregamos a ti en esta hora, pidiéndote que tú nos salves, que perecemos, pidiéndote que tú nos sanes, que tú nos libertes y que tú seas nuestro todo. Colocamos a tu siervo, el pastor William Torres, en esta hora en tus brazos de amor, para que tú lo uses conforme a tu divina voluntad y que no sean sus palabras, sino las de tu Santo Espíritu, las que hablen a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.